Millonario empujó a su esposa embarazada por las escaleras. La amante sonrió, hasta que el karma actuó. Poder, riqueza y prestigio. La gente a menudo cree que estos son los pilares de una vida perfecta. Sin embargo, detrás de las puertas doradas de una extravagante casa en el Upper East Side de la ciudad de Nueva York, se gestaba un oscuro secreto. Un hombre, consumido por la codicia y la lujuria, se encontraba en el centro de una intrincada red de mentiras. Tenía una esposa embarazada que lo adoraba y una amante que lo seducía con promesas de aún más riqueza y pasión. Pero en este cuento lleno de giros, las ilusiones de grandeza se desmoronan en una pesadilla. Prepárate para descubrir cómo un solo momento, un acto violento, sellaría para siempre sus destinos. Leonardo Leo Hamilton era un hombre de apetitos suntuosos. Desde temprana edad, creyó que estaba destinado a la grandeza. Creciendo en el Bronx, veía los rascacielos cernirse sobre él cada vez que su padre lo llevaba a Manhattan. Se quedaba mirando los edificios imponentes, el ritmo de los taxis y los trajes pulcros que usaban los magnates de las finanzas al salir de las SUV negras. Juró que un día, él también viviría entre ellos como un igual, o los superaría como un rey. Graduado del programa de negocios de la Universidad de Columbia, las ambiciones de Leo brillaban más que un Rolex engastado con diamantes. Con astucia y encanto, lanzó una serie de empresas inmobiliarias, y en poco tiempo, periódicos como The Wall Street Journal lo aclamaban como uno de los millonarios más jóvenes de Nueva York. Comenzó a adquirir apartamentos en áticos y a codearse con celebridades en reuniones exclusivas en el salón de baile del Waldorf Astoria. Aparecía en la portada de revistas locales, sonriendo para las cámaras y presentándose como el epítome del éxito y un icono de la riqueza hecha a sí mismo. Pero detrás de la deslumbrante fachada acechaban las sombras. Leo no se contentaba con la mera prosperidad financiera. Debajo de ese exterior pulcro, tenía un hambre de emociones que el dinero por sí solo no podía saciar. Era un hambre de emoción, control y poder sobre las personas. A cada paso, buscaba pruebas de que el mundo le pertenecía, de que ninguna regla se aplicaba, ningún límite moral importaba. Fue por esta época cuando conoció a Genevieve Jen Morgan, una mujer dulce y decidida, de origen modesto, empleada en una firma de consultoría legal. El comportamiento tranquilo de Jen y su lealtad inquebrantable fascinaron a Leo. No se deslumbraba solo con la riqueza, respetaba la inteligencia, la amabilidad y la sinceridad. Leo disfrutó el desafío de ganarse su corazón, porque ella era la rara persona en su órbita a la que le importaba algo más que su dinero. Después de un romance vertiginoso, se casaron en una suntuosa ceremonia, cubierta en las páginas de Sociedad de Vogue. La gente lo vio como la boda de cuento de hadas, una mujer humilde y amable que capturaba el corazón del magnate emergente de la ciudad. Sin embargo, incluso mientras pronunciaba sus votos, un susurro de esa vieja hambre acechaba en el fondo de su mente. Se dijo a sí mismo que la bondad de Genevieve lo estabilizaría, que su calidez calmaría la tempestad en su alma. Por un tiempo, funcionó. Su matrimonio se convirtió en la comidilla de los círculos sociales, y cuando Jen anunció su embarazo, fue anunciado como una prueba más de que el imperio Hamilton perduraría por generaciones. Aún así, en los rincones más oscuros de su ser, Leo resentía esa sensación de estabilidad. En medio de baby showers y clases de paternidad, una picazón lo carcomía. Una picazón que exigía más emoción, más peligro, más conquistas.
Se convenció a sí mismo de que se lo merecía. Él era Leo Hamilton, ilimitado, imparable. Se negaba a ser atado por lo mundano o restringido por la lealtad. Y así se preparó el escenario mientras una tormenta oculta se gestaba. Nadie, excepto Leo, podía ver las nubes formándose, e incluso él se negaba a reconocerlas. En el momento en que llegaran, todo lo que le era querido. Su imagen impecable, su esposa embarazada. El niño por nacer estaría en riesgo. Si tan solo pudiera evitar que sus propias manos llamaran a esas mismas nubes para oscurecer su mundo. Poco después del anuncio del embarazo de Jen, el imperio inmobiliario de Leo alcanzó nuevas alturas. Inversores entusiastas de compañías como Wells Fargo y Goldman Sachs se alinearon para asociarse con él en ambiciosos proyectos de condominios. Las reuniones zumbaban con acuerdos que multiplicaban su patrimonio neto de la noche a la mañana. Jen, radiante de felicidad maternal, se enorgullecía de estos logros, imaginando una vida segura y adinerada para su hijo. Pero durante un evento de networking, Leo se cruzó con una mujer que se convertiría en el instrumento de su caída, Bianca Moretti. Era una diseñadora de interiores de alta gama. Se rumoreaba que había trabajado con celebridades. Se rumoreaba que había probado de todo, desde el estrellato hasta los rincones más oscuros de la vida nocturna. Leo la notó por primera vez durante la inauguración de una propiedad. Era hipnotizante, cabello largo y oscuro, ojos que brillaban con un sinfín de secretos y un aura de sensualidad segura. Estaba envuelta en un vestido ajustado que dejaba poco a la imaginación, el tipo de figura que hacía girar cabezas en toda una sala. Cuando se les presentó, la voz de Bianca resumaba encanto. He oído mucho sobre usted, señor Hamilton. Es un honor finalmente conocer al rey emergente de la ciudad. Sus labios se curvaron en una sonrisa coqueta que no denotaba respeto. Leo debería haberse alejado. No debería haberle prestado atención al cosquilleo en su columna vertebral. Sin embargo, se encontró fascinado. Ofreció un apretón de manos cortés. Por favor, llámame Leo. Los títulos pueden ser tan aburridos. Otra amplia sonrisa, la que había convencido a hombres poderosos de invertir millones en sus proyectos. Pero Bianca parecía impasible ante su bravuconería habitual. Se inclinó hacia adelante, dejándole percibir un sutil aroma de su perfume floral. Me encantaría discutir mis ideas de diseño para su último proyecto de condominio en el Bajo Manhattan, ronroneó, entornando los ojos. ¿Quién mejor para colaborar que el desarrollador más notable de la ciudad? Leo se sintió embriagado por su presencia. Había algo tan descaradamente atrevido en ella. Desafiaba las normas sociales que exigían una apariencia de cortesía. Parecía decir lo que pensaba con un flirteo audaz, sin miedo a las consecuencias. En ese momento, la gravedad del embarazo de su esposa, su paternidad y el futuro que estaba construyendo se convirtieron en preocupaciones fugaces. Todo lo que importaba era el pulso que sentía latir, no en su pecho, sino en la parte de él que quería control, poder y pecado. Programaron una reunión de seguimiento bajo los auspicios del diseño de interiores. No pasó mucho tiempo antes de que los límites se difuminaran. Una noche, trabajando hasta tarde en planos y paletas de colores, terminaron en los brazos del otro contra los ventanales de la lujosa oficina de Leo. Se dijo a sí mismo que fue un error fugaz, un lapsus momentáneo. Pero una vez que se abrió esa puerta, le resultó imposible cerrarla. Bianca ofrecía una emocionante alternativa a la vida convencional en la que había tropezado. Ella lo fastidiaba, lo halagaba
y luego lo rechazaba, haciéndolo perseguirla. Esa persecución, con su secretismo y peligro, se volvió adictiva. Siempre se aseguraba de llamar a Jen para decirle que trabajaría hasta tarde o que estaba atrapado en reuniones de emergencia. La culpa lo asaltaba ocasionalmente, especialmente cuando Jen describía con alegría cómo sentía las patadas del bebé. Aún así, el hambre era más fuerte. Bianca era la personificación de todo lo tabú. En el transcurso de unas pocas semanas, formaron una alianza impía que amenazaba con desentrañar todo lo que había construido: su matrimonio, su imagen pública, incluso su próspero imperio. Pero lo peor aún estaba por llegar. Un tipo simple romance, aunque una traición devastadora, era solo la punta del iceberg. La verdadera tragedia tomó forma en el momento en que Bianca comenzó a sugerir que Leo podría ser mucho más si tan solo pudiera liberarse de las cargas de la paternidad y las obligaciones que lo ataban. Ella acarició su ego, infló su sentido de invencibilidad y sembró las semillas de un plan tan diabólico que ni siquiera él, en su retorcida búsqueda de emoción, podría haber anticipado las ramificaciones. En los silenciosos pasillos del Hotel Four Seasons, donde ocasionalmente se reunían para evitar ser vistos, los persuasivos susurros de Bianca llevaban el peso de una fuerza imparable. Ella comenzó poco a poco. ¿Por qué deberías dejar que un niño herede tu imperio si solo te va a pesar? Luego, ella escaló. Imagina estar desatado por las obligaciones. Piensa en la expansión global que podría lograr tu negocio. Se presentó como la única mujer que realmente entendía su sed de ambición. Leo escuchó, fascinado. Parte de él retrocedió ante la noción de alejarse de su esposa, especialmente con un niño por nacer en el panorama. Sin embargo, Bianca hábilmente fue quitando sus capas de resistencia. Él afirmó que si Jen tenía al bebé, la percepción pública pintaría a Leo como un hombre de familia, complicando su relación con Bianca. Además, el niño le exigiría tiempo, eclipsando la emoción de nuevas conquistas y empresas imparables. Su manipulación final llegó en forma de pregunta. «Eres un ganador, Leo. ¿Cuándo has dejado que alguien te ate?» Las palabras se aferraron al orgullo que se pudría en su pecho. Ella pintó a Jen como una carga, aunque suavemente, siempre volviendo a la promesa de una vida decadente, sin las ataduras de la paternidad. Al principio, la sugerencia de que haría algo drástico como divorciarse de Jen o encontrar una manera de sacarla del panorama hizo que Leo se encogiera. Sin embargo, la idea seguía dando vueltas en su mente. Cuanto más alimentaba esa monstruosa curiosidad, más crecía. Cada noche se daba la vuelta en la cama, mirando el rostro tranquilo de Jen, tratando de recordar la pureza que una vez lo atrajo a ella. Luego recordaba la promesa de Bianca, un mundo abierto lleno de lujuria, riqueza y libertad ilimitada. La sed de esa vida solo se intensificó. Las semanas se desdibujaron en meses. El vientre de Jen se hinchó aún más. Los preparativos para el bebé consumían su día. Visitas al médico, yoga prenatal, decoración de la guardería. Leo fingió entusiasmo, asistiendo ocasionalmente a citas para mantener las apariencias. En verdad, cada paso del progreso lo hacía sentir más atrapado. Cada vez que Jen hablaba de nombres de bebés o futuros viajes familiares, la mente de Leo divagaba hacia Bianca, sus miradas seductoras, sus propuestas peligrosamente emocionantes. Finalmente, Bianca cruzó el último límite. «¿Qué pasaría?», propuso una noche, «si tu esposa ya no estuviera, sin hijo que te atara?
sin esposa aferrada a tu cuenta bancaria. La vida podría reanudarse como la fuerza imparable que eres. Podríamos viajar a Europa, Asia, llevar el juego inmobiliario de Manhattan a nivel mundial. Leo la miró fijamente, una guerra interna librándose. No era un asesino, ni lo había contemplado nunca, pero sus palabras tenían una lógica inquietante, especialmente bajo el velo del deseo y la ambición. Aún así, la noción era abominable. Se levantó para irse, afirmando que ella estaba cruzando una línea que no podía deshacerse. Sin embargo, Bianca insistió. Le recordó lo rápido que los medios se volverían contra él si se producía un divorcio complicado, cómo la manutención de los hijos y la pensión alimenticia podrían obstaculizar su fortuna. Los tabloides se meterían en su vida privada, dañando posibles asociaciones. Ella insistió en que había formas de organizar un accidente sutil, indetectable. Las escaleras, susurró, son notoriamente peligrosas. Ella pintó un escenario oscuro que clavó el último clavo en sus reservas. Parecería un desliz trágico, especialmente en su estado de embarazo. Salió de esa reunión perturbado, intoxicado por la posibilidad. Todo el camino a casa luchó con la línea moral sobre la que bailaba. Se dijo a sí mismo que nunca lo haría, pero la próxima vez que vio a Bianca, ella lo convenció de lo contrario. Sus últimas palabras esa noche sellaron el destino de más de una vida. Serás imparable una vez que seas libre. Un fatídico martes llegó, justo después de que Jen entrara en su 7º mes de embarazo. Leo regresó a casa tarde, como se había vuelto su costumbre. Jen lo esperó con una expresión preocupada, frotándose suavemente el vientre. Le preguntó si todo estaba bien, si el negocio le estaba causando estrés, si había algo que ella pudiera hacer. Él le ofreció vagas garantías, sonrisas a medias, culpando a las grandes demandas de los inversores. Pero en ese momento, al ver su vulnerabilidad, sintió una punzada de miedo. ¿Podría realmente llevar a cabo el retorcido plan de Bianca? Miró la escalera de caracol, una maravilla arquitectónica moderna que había elegido para su ático. Era elegante, pero desde el piso superior hasta el inferior, una caída larga y peligrosa. Leo se quedó allí por un momento, temblando físicamente ante la idea. No podía hacerlo. Encontraría otra solución. Bianca, sin embargo, estaba decidida. Durante los días siguientes, le mostró fotografías de propiedades en islas remotas que podrían comprar juntos, coches exóticos que podrían disfrutar. Siempre el mismo estribillo. Todo esto puede ser nuestro una vez que seas libre. Lentamente. Ella erosionó sus últimas defensas, apelando a cada aspecto de su ego y codicia. El día del accidente tomó forma con una precisión escalofriante. Comenzó como cualquier otra mañana. Jen se despertó temprano, siguiendo su rutina prenatal. Leo fingió estar absorto en una llamada telefónica, mientras la vigilaba con el rabillo del ojo. Había elegido un día en que el personal doméstico era mínimo, con solo una nueva criada programada para llegar más tarde esa tarde, una criada que no notaría ninguna presencia sospechosa o arreglo inusual. Cuando Jen terminó su desayuno, Leo la tomó de la mano. «Subamos», sugirió, fingiendo una cálida sonrisa. «No hemos pasado suficiente tiempo juntos últimamente. Me gustaría hablar de la habitación del bebé». Sorprendida por su repentino interés, el rostro de Jen se iluminó. Ella accedió, y con un suave brillo de felicidad en sus ojos, lo siguió. Subieron los escalones curvos que daban al salón, con la caída debajo de ellos, revestida de mármol pulido. Jen iba un poco lenta, dado su embarazo,
y el corazón de Leo le latía con fuerza en el pecho. Cada paso se sentía como una cuenta regresiva hacia un punto sin retorno. Se detuvo cerca de la cima. Por un breve segundo, recordó sus votos matrimoniales, el día que le puso el anillo en el dedo, los besos que compartieron en el altar y las lágrimas de alegría en sus ojos cuando le dijo por primera vez que estaba embarazada. ¿Podría realmente extinguir esa vida? Pero su vacilación se desvaneció al imaginar la sonrisa triunfante de Bianca. Vio el futuro imaginario de un imperio global, libre de lo que se había permitido etiquetar como cargas. Escuchó esa voz egoísta, susurrándole que su destino era más importante que su conciencia. Jen había llegado al último escalón cuando él actuó. Usó su hombro para empujarla con fuerza. Ella lanzó un grito estridente, sus brazos agitándose mientras intentaba estabilizarse contra la elegante barandilla. Sus ojos, muy abiertos por el terror, se clavaron en los suyos por el más breve de los momentos. Incredulidad, desamor, traición grabados en su rostro. Luego se cayó hacia atrás. El estruendo reverberó por todo el ático, el cuerpo de Jen cayendo, los golpes atronadores al chocar con los escalones. Cuando llegó al final, su vientre embarazado recibió un impacto final, y un gemido de dolor escapó de sus labios. Fue el tipo de sonido que se graba en la mente, un grito desgarrado entre la agonía y la esperanza desesperada. Leo se quedó arriba, paralizado. Una ola de náuseas y pánico lo invadió. ¿Realmente acababa de hacer eso? La enormidad de su acto lo asfixió, y en su mente vio a Bianca sonriendo. Bajó corriendo las escaleras, casi resbalando. Jen estaba inconsciente, su respiración superficial, la sangre goteando por el costado de su boca. El corazón de Leo palpitaba, y por un momento contempló llamar a una ambulancia, salvarla. Pero luego vino la imparable ola de racionalización. No, se suponía que debía parecer un accidente. Nadie debería sospechar nada. Recobrando la compostura que pudo, marcó el 911 con dedos temblorosos. Le dijo a la operadora que su esposa embarazada se había caído por las escaleras. Su voz se quebró con pánico ensayado. Luego, en los momentos de espera antes de que llegara la ayuda, se susurró a sí mismo: «Cálmate, cálmate». En ese instante, creyó haber sellado su destino como imparable, listo para entrar en una vida con Bianca. Sin que él lo supiera, el destino ya estaba tejiendo una red de retribución que lo atraparía de maneras inimaginables. Una ambulancia gritó por las calles, deteniéndose frente al opulento edificio. Los paramédicos entraron corriendo, encontrando a Jen en un estado frágil. Su pulso era débil, pero se aferraba a la vida. Con eficiencia practicada, la subieron a una camilla, apresurándose para llevar a la madre y al niño por nacer al hospital. Leo interpretó al marido frenético, tejiendo una elaborada mentira. «Ella debe haberse resbalado», explicó. «Siempre fue cuidadosa, pero los accidentes ocurren». En el hospital, el equipo médico entró en acción. Se llamó a un obstetra de emergencia. La situación era grave. Jen no respondía, y el bebé estaba en riesgo. Las horas pasaron en un torbellino de frenéticos procedimientos médicos. Leo deambulaba por la sala de espera, manteniendo la fachada de esposo preocupado. Ocasionalmente, el personal o conocidos que lo reconocían expresaban simpatía. Él asintió sombríamente, tragándose la creciente culpa y el tembloroso horror de lo que había hecho. Mientras tanto, Bianca le enviaba mensajes de texto, cargados de aliento siniestro. «Ya casi estamos. Sé fuerte». Finalmente, una doctora salió, con la fatiga grabada en sus facciones. «Hemos logrado salvar a su esposa y al bebé», dijo. «Pero está en coma.
No sabemos si despertará. El bebé está en la UCIN. Nació prematuramente, pero estable. Haremos todo lo que podamos. A Leo se le cortó la respiración. Había planeado que la vida de Jen terminara ese día, junto con la del bebé. Sin embargo, por algún milagro, ambos vivían, aunque por un hilo. Ahora, una ola de emociones contradictorias lo golpeó. Alivio, pavor, culpa. ¿Qué pasaría si se despierta y lo recuerda todo? La escalofriante posibilidad se desplegó. Aunque había dicho al personal que fue un accidente, si Jen despertaba, podría destrozar sus mentiras con una sola palabra de verdad. Los mensajes de Bianca seguían llegando. No pierdas los nervios. Asegúrate de que no pueda hablar. Las instrucciones poco sutiles lo traspasaron. ¿Podría realmente caer tan bajo como para sabotear la recuperación de Jen? Ya había ido demasiado lejos, pero el terror de perder su reputación impecable, su imperio, lo obligó a considerar una depravación aún mayor. Racionalizó que si ella recordaba que la empujó, significaría prisión, desgracia pública y el fin de todo lo que había construido. Los pasillos del hospital se convirtieron en un escenario para sus deliberaciones más oscuras. Finalmente, visitó la habitación de Jen en la UCI. Ella yacía allí, pálida, con tubos conectados a ella. Los monitores emitiendo pitidos en patrones ominosos. El bebé, un pequeño infante en la UCIN, luchaba por cada aliento. Leo miró fijamente, una tempestad de arrepentimiento formándose en su interior. Pensó en la primera vez que tocó el vientre de Jen, sintiendo los suaves movimientos del bebé. Ahora había intentado matarlos a ambos. De pie allí, sintió el peso de la realidad hundiéndose. Podría ser imparable en los negocios, pero esto era una vida, o dos vidas, equilibradas precariamente al borde de la muerte. Si sobrevivieran y dijeran la verdad, todo se desmoronaría. Salió de la habitación, teléfono en mano, sin saber si respondería a las llamadas de Bianca. Sin embargo, en el fondo de su mente, surgió una idea terrible. Todavía había tiempo para orquestar otro accidente o para manipular al personal del hospital. La idea era horrible, pero el pánico convierte a los hombres en monstruos. Mientras tanto, fuera de las paredes del hospital, el rumor comenzó a extenderse. Periodistas del New York Post y otros tabloides cuestionaron el accidente. Una esposa rica y embarazada cayendo por una escalera de caracol. ¿Había más en la historia? Las cámaras de los paparazzi acechaban, tomando fotos de Leo, analizando cada expresión en busca de culpa o angustia. Tenía que tener cuidado, proyectar la imagen del esposo devastado. Sin embargo, bajo esa apariencia, las semillas del karma ya se habían plantado, listas para brotar de maneras que nunca podría anticipar. Durante este período, el comportamiento de Bianca pasó de ser una cómplice secreta a una victoriosa casi regodeada. Llamaba a Leo, ronroneando su emoción, insistiendo en que celebraran. «Esto es lo que queríamos», le recordaba. Ahora, una vez que ella se vaya, él se puso de punta. «Ella no se ha ido», espetó. «Está viva Bianca, y el bebé también. Esto es más complicado de lo que planeamos». Un momento de silencio. Luego la voz de Bianca se volvió helada. «Tienes que encargarte de esto, Leo. Si ella despierta, todo está en juego para ambos. Piensa en el escándalo, las demandas. No olvides, el intento de asesinato es un crimen que podría enterrarte vivo». La mención de intento de asesinato casi hizo que Leo vomitara. Terminó la llamada abruptamente, con una náusea retorcida en el estómago. De repente, la posibilidad de involucrar a Bianca en problemas legales
le ofreció el más mínimo destello de satisfacción. Ella lo había alentado, manipulado. ¿Podría volverse contra ella si llegaba el caso? Pero no. Ella había planeado demasiado bien, dejando una mínima evidencia de su participación. Si la verdad salía a la luz, el ella alegaría ignorancia, pintándose a sí misma como la amante involuntaria. Él sería el que se pudriría en una celda. Sin embargo, el hambre de poder de Bianca no se limitaba a controlar a Leo. También tenía los ojos puestos en su negocio. Durante las semanas siguientes, se acercó a ciertos inversores, sentando las bases para posicionarse dentro del imperio si Jen salía oficialmente de escena. Susurraba al oído de magnates inmobiliarios, cenaba con banqueros en lujosos restaurantes, tejiendo una narrativa de que Leo tenía problemas personales y podría transferir el control gerencial. Todo el tiempo, lo mantuvo firmemente sujeto, recordándole que si no terminaba lo que había empezado, ella lo dejaría. Y lo dejaría enfrentar las consecuencias solo. En un sentido retorcido, Bianca estaba viviendo el escenario de sus sueños. Tenía al hombre poderoso, el potencial de entrar en una vida lujosa, y disfrutaba de su nueva influencia. El único obstáculo era una esposa en coma aferrándose a la vida. Día a día, Bianca lo incitaba. ¿Alguna noticia de los médicos?, preguntaba, su voz goteando falsa preocupación. Leo sintió que las paredes se cerraban sobre él. Pasó más noches en el hospital, paseando por los pasillos estériles, mirando la forma inmóvil de Jen, escuchando el pitido de los monitores que señalaba cada segundo que avanzaba hacia un ajuste de cuentas. Las enfermeras en voz baja comentaban su vigilante presencia, elogiándolo como un esposo devoto, pero por dentro temblaba. Tarde o temprano, tendría que tomar una decisión: rezar para que Jen nunca despertara, o hacer algo inenarrable para asegurarse de que nunca lo hiciera. Las mentiras cuidadosamente construidas de Leo comenzaron a deshilacharse. Los detectives del NYPD intervinieron, investigando el accidente como un asunto de rutina. Sus preguntas fueron cortésmente implacables. ¿Estaba usted en casa cuando su esposa se cayó? ¿Pidió ayuda antes de que usted llamara al 911? ¿Por qué no había personal alrededor? Leo respondió con la compostura de un empresario experimentado, hábil en negociaciones corporativas, pero estos no eran inversores crédulos. El detective principal, Carmichael, poseía una extraña habilidad para leer las microexpresiones de la gente. Cada vez que interrogaban a Leo, la mirada penetrante de Carmichael lo taladraba, buscando inconsistencias. Mientras tanto, intentaron hablar con la familia inmediata de Jen, sus ancianos padres, que vivían en un tranquilo suburbio del norte del estado de Nueva York. Los padres estaban devastados, desconfiados. Nunca aprobaron del todo a Leo, viéndolo como demasiado astuto. Ahora, su querida hija yacía en coma y exigían respuestas. Complicando la presión, la nueva criada contratada poco antes del incidente se equivocó al hablar con las autoridades. Recordó haber escuchado una discusión inusual arriba antes de la caída. Aunque no pudo confirmar detalles específicos, mencionó una voz de hombre elevada, seguida de un fuerte golpe. Ese detalle agudizó el oído del detective. Leo, por supuesto, negó cualquier discusión. Debe haber sido la televisión, insistió, pero las semillas de la duda se plantaron en la mente de Carmichael. Mientras tanto, la condición de Jen se estabilizó, aunque permaneció en coma. Los médicos no podían predecir si o cuándo despertaría. El bebé, llamado Lily por los padres de Jen, ganaba fuerza en la USIN. Leo se encontró inadvertidamente atraído a la cuna del recién nacido.
contemplando al ser frágil y diminuto. La culpa lo carcomía. Se suponía que este niño había muerto con su madre, según su monstruoso plan. Sin embargo, allí estaba, luchando por la vida con cada aliento. Sintió oleadas contradictorias de protección y pavor. Mientras tanto, Bianca se frustraba. «¿Por qué tarda tanto?», exigió en llamadas telefónicas susurradas. «Estoy cansada de esperar. Si no se muere sola, haz algo al respecto. ¿O quieres arriesgarte a que se despierte y le cuente a todo el mundo lo que hiciste?». Sus discusiones se volvieron sombrías. Sugirió sobornar a una enfermera o manipular equipos médicos. Leo retrocedió, pero ella insistió. «Tú empezaste esto, Leo. Tienes que terminarlo». Su destreza manipuladora no conocía límites. Ella amenazó con revelar su parte si se echaba atrás. Estaba acorralado. Sin embargo, surgieron grietas en la siniestra alianza. Cuanto más insistía Bianca, más se daba cuenta Leo de que ella era el verdadero cáncer en su vida, alimentando sus peores impulsos. Una pizca de razón trató de reafirmarse en su conciencia. Recordó el día en que se casó con Jen, la alegría en su rostro. La imaginó ahora, luchando por sobrevivir en esa cama de hospital, su propia carne y sangre en la usina. Había caído tan bajo como para orquestar un asesinato en aras de una ambición y lujuria desenfrenadas. Pero el miedo eclipsó la moralidad. Si Jen despertaba, su vida estaría hecha pedazos. Así que dejó que las palabras de Bianca permanecieran en su mente, una influencia inmunda que lo empujaba hacia actos inenarrables. Sin embargo, el destino estaba a punto de intervenir de maneras inesperadas, allanando el camino para un ajuste de cuentas que ni él ni Bianca previeron. Una noche, mientras Leo caminaba hacia la habitación de Jen, una enfermera le informó que alguien ya estaba allí. Encontró a una anciana de cabello plateado, vestida con un sencillo abrigo negro, sentada junto a la cama de Jen, sosteniendo su mano flácida. La presencia de la mujer exudaba una serena resolución, como si hubiera resistido las tormentas de la vida y hubiera salido anclada. Leo la reconoció como la hermana Margaret, una monja que una vez había visitado una de sus recaudaciones de fondos de caridad. Jen debió conocerla de su voluntariado. La confusión se mezcló con la molestia. No quería que extraños se entrometieran en este escenario cuidadosamente gestionado. La hermana Margaret levantó la vista, encontrándose con los ojos de Leo. «He venido a orar por Genevieve», dijo suavemente. Su esposa hizo tanto bien por los refugios para personas sin hogar. Nunca buscó reconocimiento ni alabanza. Su bondad simplemente desbordaba. Leo forzó una sonrisa. «Sí, claro, es una persona maravillosa». Las palabras le sabían amargas por la hipocresía. La monja asintió, volviendo su mirada a la forma comatosa de Jen. Acarició suavemente la mano de Jen. «Sabes, a veces las noches más oscuras dan a luz los amaneceres más brillantes. Genevieve tiene un espíritu fuerte. Creo que despertará cuando sea el momento adecuado». Un nudo se formó en el estómago de Leo. Luchó por mantener la compostura. «Aprecio su optimismo. Solo podemos esperar». Por dentro, el pánico se agitaba. Lo último que quería era que ella despertara, pero la inquebrantable fe de la monja lo carcomía, recordándole verdades morales que había decidido ignorar. Luego, la hermana Margaret miró a Leo, con los ojos llenos de una tranquila intensidad. «Nadie sabe lo que realmente pasó ese día, pero tenga la seguridad de que ningún pecado pasa desapercibido. A veces los rincones ocultos de nuestros corazones nos traicionan. Sus palabras, aunque dichas suavemente,
lo golpearon como un martillo. Se sintió expuesto, como si ella mirara directamente a la oscuridad que estaba ocultando. Por un momento, se quedó sin palabras. La monja se levantó, palmeó la mano de Jen y luego se dirigió hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo junto a Leo. Si alguna vez necesitas hablar, buscar un camino para salir de tu sufrimiento, estoy aquí. La iglesia de los santos celestiales siempre está abierta. Leo asintió rígidamente, tragando saliva. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejándolo solo con las respiraciones agitadas de Jen y el zumbido mecánico del equipo del hospital. Se sintió como si las palabras de la hermana Margaret fueran una profecía de perdición. Nunca había creído en asuntos espirituales, siempre confiando en el dinero, la astucia y el poder mundano. Pero una sensación de presentimiento ahora se aferraba a él como un sudario asfixiante. Tal vez era paranoia, pero sintió que algo más grande que él mismo se agitaba. Una ola kármica lista para estrellarse sobre él. En los días siguientes a la visita de la hermana Margaret, Leo se encontró cada vez más aislado. Mientras Bianca deambulaba por los círculos inmobiliarios de lujo, forjando nuevas conexiones, él se vio obligado a mantener las apariencias en el hospital, lidiando con detectives, familiares preocupados y los ojos vigilantes de los medios. Circulaban rumores de que Jen estaba mejorando, aunque permanecía en coma. El personal médico notó ligeras fluctuaciones en su actividad cerebral, una señal alentadora de que podría recuperar la conciencia. Cada actualización enfurecía a Bianca. Ella exigía progreso de Leo, progreso que significaba asegurar que Jen nunca volviera a hablar. Él trató de apaciguarla, diciendo que deberían esperar una mejor oportunidad, pero internamente estaba paralizado, lidiando con el abismo moral que tenía ante sí. ¿Podría matar a Jen de nuevo, allí mismo en el hospital? ¿Podría arriesgarse a manipular las líneas intravenosas o la medicación? Ese tipo de malevolencia se sentía aún más horrible que el empujón accidental. Bianca se apresuró a recordarle las consecuencias. Ella le enviaba mensajes de texto abruptos y confrontacionales. He invertido demasiado para verte marchar ahora. Estamos en esto juntos. No lo olvides. Cada mensaje llegaba como un latigazo, un recordatorio de que estaba atado a su ambición maligna. Una tarde, Bianca lo acorraló en su ático. Entró con la llave que él le había dado tontamente meses antes. «Estás retrasándote», lo acusó, de pie en la sala donde comenzó el monstruoso acto. «Y retrasarse es peligroso». Ella se acercó contoneándose, su vestido abrazando su figura, sus ojos brillando con una mezcla tóxica de lujuria y furia. «No he llegado tan lejos para verte perder los nervios». Leo arrojó su chaqueta a una silla y se pasó una mano por el rostro. «Hay detectives husmeando. No puedo simplemente entrar al hospital y hacer algo sospechoso», siseó Bianca. «Entonces encuentra otra manera. Evita que despierte. Soborna a un médico. Sabotea su medicación. Tienes dinero. Úsalo». Él se apartó, el asco revolviéndole el estómago. «¿Crees que todo es tan simple? La gente no son solo peones en un tablero para que los muevas». Ella se burló, rodando los ojos. «Eres un cobarde. Por eso perderás. Si no terminas esto, me protegeré. No caeré por tu incompetencia». Una rabia salvaje se encendió en él. «¿Incompetencia? Eres tú quien…» se interrumpió, consciente de las cámaras en el pasillo. Pero la implicación era clara. Ella era la mente maestra que lo instó a cometer el primer acto de violencia. Ahora, con todo derrumbándose, ella le echaba la culpa. No obstante, la amenaza de Bianca
era real. Si se veía acorralada, podría llegar a un acuerdo con las autoridades, implicándolo completamente a cambio de su propia inmunidad. Él no veía una salida fácil. El único camino parecía ser el mismo crimen que había llegado a aborrecer. Esa noche, atormentado por las pesadillas, Leo se dio cuenta de que vivía en una tierra de nadie entre la condena moral y la ruina legal. Si no silenciaba a Jen, se arriesgaba a la prisión. Si intentaba matarla de nuevo, podría tener éxito, pero perdería su alma por completo. En su sueño, vio la figura espectral de Jen, sosteniendo a su bebé Lily, con los ojos llenos de dolor y traición. Se despertó empapado en sudor, con un grito silencioso atrapado en su garganta. Pasaron los días, y Jen se mantuvo, a pesar de su precaria condición. La infección disminuyó, y sus signos vitales mejoraron lentamente. Las enfermeras susurraban sobre una recuperación milagrosa. Leo estaba a la vez aliviado y aterrorizado. Visitaba a Lily en la UCI con más frecuencia, atraído por el frágil bebé. A veces, apoyaba suavemente una mano en la incubadora de cristal, sintiendo un curioso vínculo con la niña que una vez tuvo la intención de eliminar. Una tarde particularmente tensa, mientras rondaba cerca de Lily, una enfermera se acercó. Es una luchadora, su hija. Aunque nació prematuramente, está progresando notablemente. Debería estar orgulloso. Sí, murmuró, forzando una débil sonrisa, pero por dentro, la culpa lo carcomía. No la merezco, pensó. Más tarde, deambuló hasta la habitación de Jen, encontrándola inusualmente tranquila. Una sola enfermera ajustó el equipo y luego lo dejó solo. Ella yacía allí, las líneas de su rostro suavizadas, su respiración más estable. Con cuidado, le tomó la mano, algo que no había hecho en semanas. Una oleada de emoción lo invadió. Lo siento, susurró, las lágrimas quemándole los ojos. Lo siento mucho, Jen. Su disculpa fue recibida con silencio, pero su mano se sintió más cálida. La más ligera presión, quizás solo un reflejo muscular, pareció apretar de vuelta. Su corazón dio un vuelco. ¿Estaba despertando? Se apresuró a llamar a una enfermera, con el pulso martilleando, pero cuando llegó el personal, ella volvió a estar inmóvil, aunque el médico confirmó signos vitales más fuertes. Podría estar cerca de recuperar la conciencia, dijeron, alimentando el pánico de Leo. Ahora el reloj sonaba más fuerte en su mente. Si ella se despertaba, todo se desmoronaría. Sin embargo, verla viva, ver el potencial de que su hijo tuviera una madre, despertó un sentido de decencia enterrado. Por primera vez, consideró entregarse, confesar todo a las autoridades, para evitarle a Jen otro intento contra su vida. Tal vez podría salvar el futuro de su hijo, incluso si eso significaba sacrificar su propia libertad. Justo cuando Leo comenzaba a considerar una confesión, otra bomba estalló en su vida. Un socio cercano que manejaba sus cuentas financieras encontró transferencias bancarias irregulares, autorizadas bajo el nombre de Leo, transferencias que canalizaban grandes sumas a entidades offshore. Cuando se le confrontó, Leo quedó desconcertado. No había aprobado tales transferencias. Una investigación más profunda reveló la participación de Bianca. En el caos de su vida personal, Bianca había obtenido acceso a algunas de sus cuentas. Ella orquestó el desvío de dinero a empresas fantasma, presumiblemente para asegurar su paracaídas dorado en caso de que las cosas salieran mal. Furioso, Leo la confrontó. Se encontraron en un estacionamiento aislado una noche, sus voces resonando en las paredes de concreto.
¿Cómo te atreves a robarme? Su voz estaba teñida de incredulidad y furia. Bianca puso los ojos en blanco. Solo tomé lo que merecía. Después de todo, lo estoy arriesgando todo. ¿Crees que tu imperio fue construido solo por tu brillantez? He suavizado acuerdos. Te he presentado a inversores clave. Él le agarró la muñeca, con los dientes apretados. No le des la vuelta. Me robaste. Ella se soltó, su rostro contorsionándose en una mueca. Y tú intentaste matar a tu esposa embarazada. No creo que estés en posición de juzgar la conducta moral. Su ira se disparó. Me chantajeas, me empujas al asesinato y ahora me desfalcas el dinero. ¿Tu dinero? Ella se rió oscuramente. Con las pruebas que he reunido, documentos, grabaciones, podría hundirte en un instante. Considera esto una red de seguridad. Si tengo que huir, huyo bien financiada. Leo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se dio cuenta de lo completamente atrapado que estaba. Bianca había construido capas de seguridad. Si se volvía contra ella, ella presentaría pruebas perjudiciales. Si cedía, ella lo desangraría. Si la asesinaba, la policía solo vería un patrón sospechoso de violencia. Y sin embargo, en su arrogancia, lo estaba llevando a un punto de inflexión en el que ya no le importaba tanto la autoconservación como la justicia, por retorcida que fuera. Esa noche, se fue a casa temblando de rabia. Esta mujer lo había manipulado, robado y amenazado. Era la encarnación viva del veneno en su vida. Mientras tanto, Jen yacía en el hospital, acercándose a un posible despertar. Sabía que tenía que tomar una decisión, y el tiempo se estaba agotando. El fatídico día llegó con poca advertencia. Los ojos de Jen se abrieron. Los médicos se apresuraron a su habitación, realizando controles estándar. Lentamente, recuperó fragmentos de conciencia, luchando por reconstruir la realidad. Las enfermeras la instaron a mantener la calma, explicándole que había tenido un accidente. Cuando Leo recibió la llamada, su corazón latió como un tambor de perdición. Aceleró hacia el hospital, preparándose para lo peor. Si ella recordaba lo que sucedió, estaba acabado. La encontró recostada sobre almohadas, su rostro pálido, los ojos vidriosos pero alerta. Sus padres se cernían junto a la cama. Las lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. Ella parpadeó, enfocándose en él. «Leo», jadeó, su voz débil. Él asintió, acercándose, tragándose el nudo en la garganta. Ella cerró los ojos, luchando por recordar. «Me caí», murmuró, por las escaleras. Frunció el ceño, buscando más detalles. Él se tensó. Cada segundo se sentía como una eternidad. Si ella pronunciaba una frase, «Tú me empujaste», lo arrastrarían esposado. Sin embargo, el recuerdo era confuso. Ella describió escuchar un ruido repentino, perder el equilibrio, y luego nada. No podía recordar claramente el empujón. Un alivio inundó a Leo, pero estaba teñido de culpa. Reconoció la depravación moral de esperar que ella nunca recordara. El médico aconsejó no presionarla, explicando que la amnesia traumática podía persistir o desaparecer gradualmente. Mientras su familia se regocijaba, apareció el detective Carmichael, queriendo tomar la declaración de Jen. Ella pudo ofrecer poco más allá de la noción de que podría haber sido un accidente. Carmichael intercambió una mirada de complicidad con Leo, como si confirmara en silencio que todavía sospechaba de algo turbio. En los días siguientes, Jen se sometió a fisioterapia, recuperando fuerzas, pero la cuestión del recuerdo se cernía como una tormenta. A veces, en medio de una conversación, se detenía.
frunciendo el ceño como si estuviera al borde de una revelación. Leo vivía con el temor constante de que su memoria pudiera regresar de golpe. Sin que él lo supiera, entre bastidores, la investigación de Carmichael se estaba cerrando. Especialistas forenses descubrieron huellas parciales en la escalera que indicaban una interacción forzosa. El detective también rastreó movimientos de dinero sospechosos que apuntaban a la participación de Bianca, y todo lo que se necesitaría sería un desliz, un momento de lucidez de Jen para asestar el golpe final. Finalmente, Bianca se impacientó. Había planeado escapar con sus fondos robados, pero las investigaciones policiales en curso la mantenían atada. Exigió una reunión secreta con Leo en un edificio de oficinas desierto de su propiedad, lejos de miradas indiscretas. Cuando Leo llegó, ella ya estaba allí, paseándose. Sin preámbulos, gruñó. «Ya terminé de esperar. O terminas con tu esposa, o lo entrego todo a la policía. Las grabaciones de voz, los mensajes de texto, todo». Él enderezó los hombros. «Me tendiste una trampa desde el principio, ¿verdad? Viste mi debilidad. Todo esto era para conseguir mi dinero, mi negocio». Ella se rió. «No estás del todo equivocado. Me querías, y te di cuerda suficiente para que te ahorcaras. Ahora, o haces lo que hay que hacer, o te destruyo». Su rabia llegó a su punto máximo, pero algo cambió dentro de él. Estaba cansado de ser su marioneta. «¿Sabes qué?», dijo, con la voz temblorosa. «Adelante. Suéltalo todo. He terminado». Los ojos de Bianca se encendieron de furia. «Estás mintiendo». Sacó su teléfono, agitándolo amenazadoramente. «Puedo arruinarte con solo pulsar un botón». «Entonces hazlo», desafió Leo, sintiendo una extraña calma instalarse en él. Se dio cuenta de que, en el fondo, ya no podía vivir con esta culpa asfixiante. El castigo sería mejor que continuar por este camino. Pensó en Jen, pensó en Lily, en lo cerca que estuvo de perderlas para siempre. La parte monstruosa de él, que había querido libertad a toda costa, ahora se sentía como una cáscara muerta. Estaba listo para enfrentar la retribución. La boca de Bianca se torció con desprecio. Tocó su teléfono, pero antes de que pudiera finalizar nada, un grupo de policías y el detective Carmichael irrumpieron en la habitación, con las armas desenfundadas. «NYPD», ladró. «Quédese donde está». Aturdida, Bianca soltó su teléfono. El detective ordenó a los oficiales que arrestaran a ambos individuos. Leo levantó las manos en señal de rendición, una mezcla de pavor y alivio recorriéndolo. Había llegado la hora de la verdad. Resultó que el detective Carmichael había estado vigilando a Bianca durante semanas. Había obtenido sus registros telefónicos, vinculándola a intentos de chantaje y transacciones bancarias inusuales. Sospechaba una elaborada conspiración para cometer asesinato y encubrirlo. Así que orquestó la operación encubierta, esperando hasta que Bianca acorralara a Leo en un entorno privado. Un micrófono oculto en la habitación grabó sus amenazas, referencias a acabar con Jen y confesiones que implicaban su participación directa. Bianca, dándose cuenta de su precaria posición, intentó darle la vuelta a la narrativa. Afirmó que Leo era el cerebro y que ella era solo un peón, pero la conversación que acababan de grabar contaba una historia diferente. Con suficiente evidencia para arrestarlos a ambos, la policía se los llevó. Leo, exhausto, tomó la primera decisión honesta que había tomado en mucho tiempo. Cooperó. Confesó haber empujado a Jen, detallando cómo Bianca lo manipuló. Aunque no lo absolvió, ofreció una claridad que podría reducir su capacidad de achacarlo todo únicamente a él. Durante las semanas siguientes, se produjo un sensacional juicio.
Los titulares gritaban: desarrollador millonario y amante acusados de intento de asesinato. El público devoró el escándalo, indignado por la supuesta traición y violencia. En el tribunal, Leo agachó la cabeza mientras los fiscales presentaban las pruebas. Registros telefónicos, el testimonio de la criada, análisis forenses de la escalera y las amenazas grabadas de Bianca. El golpe final llegó cuando la propia Jen subió al estrado, aún recuperándose pero decidida. Aunque su memoria de la caída era incompleta, compartió sus experiencias sobre el cambio de comportamiento de Leo, los mensajes ocultos que una vez vislumbró en su teléfono, como él había sido cada vez más distante y reservado. Bianca, por su parte, lanzó una estrategia de defensa viciosa. Se presentó a Leo como un esposo violento y manipulador que la arrastró al plan. Sin embargo, las grabaciones de la operación encubierta eran condenatorias. Su charla sobre sabotaje, chantaje y fondos robados la pintó como una figura central. El jurado observó cómo sus vanas justificaciones se desmoronaban bajo el contrainterrogatorio. El veredicto llegó en medio de un torbellino de atención mediática. Tanto Leo como Bianca fueron declarados culpables. Leo, de intento de asesinato y conspiración. Bianca, de conspiración y complicidad en intento de asesinato. Los cargos adicionales de Bianca por delitos financieros aumentaron las probabilidades en su contra. El día de la sentencia vio una sala de audiencias abarrotada. Jen, aún frágil, se sentó junto a sus padres. Miró fijamente al hombre que una vez amó y a la mujer que casi le roba todo. El juez denunció la crueldad y la codicia que llevaron al crimen, dictando una dura sentencia. Décadas en prisión para ambos, sin libertad condicional anticipada para Bianca debido a sus intrincadas manipulaciones y malversación. Leo, quien había cooperado y mostrado remordimiento, recibió una sentencia ligeramente menor, pero aún así un castigo sustancial. Mientras los alguaciles se los llevaban, la capa de confianza de Bianca se hizo añicos. Lloró, maldiciendo a Leo por fallarle, maldiciendo al destino por traicionarla. Pero esto era el karma, una ola retributiva que no perdonaba a nadie. En ese momento quedó claro que sus planes, sus ilusiones de grandeza, se habían derrumbado como un castillo de naipes. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido para siempre. Leo, por su parte, se acercó a Jen y a sus padres, encadenado, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Sé que quizás nunca me perdonen», susurró, con la voz quebrada. «Lo siento mucho». Su mirada se detuvo en Jen, quien lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas no solo de dolor, sino de incredulidad, de que el hombre que una vez amó pudiera convertirse en este monstruo. Luego, fue conducido al frío pasillo donde las cámaras destellaban y los reporteros gritaban. Su último atisbo de libertad fue un torbellino de luces, titulares condenatorios y el eco del silencio desgarrador de Jen. En los meses siguientes, Jen reconstruyó lentamente su vida. Recuperó su fuerza a través de la fisioterapia, centrándose en Lily, quien se volvía más saludable cada día. El imperio Hamilton, una vez sinónimo del éxito de Leo, fue desmantelado en demandas y procesos de liquidación. Los inversores redujeron sus pérdidas y una nueva administración se hizo cargo o vendió propiedades. El nombre de Leo Hamilton se redujo a un emblema de historias de advertencia en los círculos empresariales, un sombrío recordatorio de que el éxito puede convertirse en cenizas si se construye sobre una base podrida.
Jen recibió un sincero apoyo de varias organizaciones benéficas, amigos e incluso extraños conmovidos por su calvario. Decidió centrar su atención en el trabajo filantrópico, estableciendo una fundación para sobrevivientes de abuso doméstico, honrando su propia estrecha escapatoria. Encontró un propósito en guiar a otros, asegurando que tuvieran recursos y refugios seguros si se encontraban atrapados con parejas violentas o manipuladoras. De vez en cuando, se sentía perseguida por flashbacks, la sensación de caer, el momento de terror cuando se dio cuenta de que Leo la había empujado. Se recordaba a sí misma que ella y Lily habían sobrevivido contra todo pronóstico. Esa supervivencia era un testimonio de una feroz fuerza interior que nunca supo que poseía. En cuanto a Leo, cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad, luchaba diariamente con el remordimiento. Asistía a terapia de grupo, admitiendo sus crímenes a otros reclusos, muchos de los cuales lo ridiculizaban por dejar que la lujuria y la codicia lo llevaran a destruir a su propia familia. Las cartas a Jen quedaron sin respuesta. Era su derecho a cortarlo. Se aferraba a la débil esperanza de que algún día, muy en el futuro, pudiera expresar su remordimiento en persona, incluso si no le esperaba el perdón. Y Bianca encontró la vida en prisión brutal. A nadie le impresionaron sus encantos o manipulaciones tras las rejas. Intentó congraciarse con reclusas más influyentes, pero descubrió que tenía poco que ofrecer, excepto historias de una vida que terminó el día en que fue sentenciada. Se rumoreaba que pasaba sus días en una mezcla de ira, arrepentimiento y negación, negándose a reconocer su papel en la tragedia que los consumió a todos. Y así termina esta historia de traición y sueños destrozados. Un esposo rico, seducido por la codicia y la lujuria, creyó que podía controlar cada pieza del tablero de ajedrez de la vida. Una amante despiadada, impulsada por una astuta ambición, pensó que manejaría el mundo a su antojo. Ambos descubrieron que ninguna fortuna puede proteger a uno de las consecuencias de las malas intenciones. La supervivencia de Jen y la nueva vida de Lily son un testimonio de que el amor puede perdurar, incluso frente a una traición inimaginable. Si esta historia te pareció apasionante, te invitamos a reflexionar sobre sus lecciones. Ninguna cantidad de poder o riqueza justifica la crueldad. Esperamos que compartas este viaje de advertencia con otros. Dale me gusta, comenta y suscríbete a nuestro canal para que más historias, cuentos de triunfo, tragedia y la resiliencia del espíritu humano puedan llegar a ti. Tu apoyo nos permite mantener viva la narración, recordándonos a todos las frágiles verdades de la vida.